Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. Y hace un tiempo atrás ya he tenido en mi corazón estudiar bastante sobre lo que es la fe y lo que es la gracia y el Evangelio de Jesucristo, el Nuevo Testamento donde estamos viviendo hoy día. Y en este estudio que vamos a dar hoy y que vamos a dar más adelante y que ya hemos dado varios estudios referentes a la fe, vamos a profundizar un poquito más y hablar sobre la fe. La fe es muy importante. La fe es muy importante. De hecho, la Biblia dice en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita fe para poder agradar a Dios. Y de la fe hay mucho de qué hablar. Se han escrito miles de libros sobre la fe. Algunos son bíblicos y excelentes. Otros carnales, falsos, con enseñanzas de demonios, antibíblicos y torcidos. Aunque muchos usan la Biblia como medio de referencia. Casi todas las malas enseñanzas y las falsas doctrinas utilizan la Biblia como medio de referencia. De lo contrario, nadie creería. De lo contrario, nadie se tragaría el cuento. Hace un tiempo, unos cuantos años atrás, cuando se predicaba mucho sobre la fe que hace milagros, y cuando se predicaba la fe erróneamente, aunque todavía se predica erróneamente en diferentes lugares, en diferentes iglesias, en diferentes maestros que todavía la predican erróneamente. Pero voy a hablar específicamente hace un tiempo atrás porque yo leí sobre este testimonio. Un pastor quiso desafiar caminando sobre el agua. Él quería demostrar que él era un hombre de fe. Entonces se invitó a todos los miembros de la iglesia a un lago para que fueran testigos del poder de la fe. El pastor entró al agua y mientras iba caminando, él iba confesando: tengo fe, no tengo miedo, voy a caminar sobre el agua, creo, repetía él continuamente. Mientras caminaba, el agua subió a las rodillas, después a la cintura, y mientras seguía confesando, el agua lo cubrió y nunca caminó sobre el agua. El pastor quedó en ridículo delante de toda su congregación. Su fe nunca trabajó. Y dijo: no funcionó porque ustedes no creyeron conmigo. Este es el lema de todos los que fracasan. Le echan la culpa al otro. Fue la actitud de Adán y es la actitud de todos aquellos que siguen el camino de una fe torcida. Eso de mi amigo pastor es una fe torcida.
Si todo esto es cierto de lo que yo les estoy enseñando, y cierto es, porque las evidencias están en todas nuestras congregaciones, entonces tenemos que parar, meditar y aprender una vez más la palabra de Dios y ver dónde hemos fallado. Miren, yo les puedo decir cuál es el problema. Por lo menos uno de los problemas más evidentes. ¿Cuál es el problema? El deseo por el poder, la fama y el dinero. El deseo del hombre de ser como Dios. Seréis como dioses, le dijo el diablo a Eva. Miren, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, si no es la voluntad de Dios que usted camine sobre el agua, nunca caminará. Aunque repita 1000 veces la palabra de Dios, este pastor demostró que tenía fe. Esto es una fe fuerte. Él demostró que tenía fe, demostró que era positivo, quería demostrar delante de toda su congregación que él era un hombre de fe. Él demostró ser positivo, pero su fe, su positividad, su disposición no funcionó contra las leyes naturales de la creación, porque no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. ¿Saben cómo se llama eso? Querer tentar a Dios. Querer obligar a Dios a hacer algo sin propósito alguno. Solo con el propósito de complacer la prepotencia, el ego, el Dios, con letras pequeñas. Ahí el único, si ese hombre caminaba sobre el agua, el único que se iba a llevar la gloria ahí iba a ser él, se iba a convertir en un ídolo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es el problema. Ese es el problema. En la iglesia hay un montón de charlatanes que quieren actuar como profetas. Hay algunos que quieren actuar como el profeta Elías. Pero hermanos, él fue llamado por Dios como profeta para hacer la voluntad de Dios en su tiempo. Dios le dio una unción especial para hacer lo que hizo. Dios le dio la unción para hacer la voluntad de Él. Y hay muchos hoy en día que quieren caminar como Pedro sobre las aguas, o que quieren ser el profeta Elías y hacer las obras que hizo Elías, porque Jesucristo dijo, y obras aún mayores harán. Muéstreme uno que haya hecho obras más grandes que Jesucristo. No existe. Entonces, usted no es Elías, ni Eliseo, ni Pedro, ni Pablo, ni Jesucristo. Usted necesita la unción
la gracia determinada para usted para hacer la voluntad de Dios. La unción de Elías no es su unción y la unción de Eliseo no es la suya, ni la de Pablo es la suya. Pablo dijo, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10, dijo así: mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Tenemos un montón de pastores queriendo ser apóstoles y profetas. Y Cristo dijo en Efesios capítulo 4, versículo 11, que Cristo mismo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27 al 30, amplía más sobre este asunto. Y mire lo que dice, mis queridos hermanos, para que nadie le pueda hacer un cuento. 1 Corintios capítulo 12, versículo del 27 al 30, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, lo segundo profetas, lo tercero maestros, luego milagros, después dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, diversidad de lenguas. 29. Aquí entonces el apóstol hace una pregunta y dice: ¿son todos apóstoles? Y yo contesto: no. ¿Son todos profetas? Y yo contesto: no. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Todos hablan lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. ¿Entienden este maravilloso asunto, queridos hermanos? Usted no puede ser el profeta Elías, ni Eliseo, ni Pablo, ni puede ser el apóstol Pablo, ni Pedro. Yo escuché a un ministro decir: si Elías cerró el cielo, yo lo puedo hacer también. Querido hermano, Elías era un profeta enviado por Dios para una obra específica en un tiempo específico. Él había sido equipado por Dios, tenía comunicación con Dios, estaba llevando a cabo la voluntad de Dios y todo lo que realizó fue ordenado por Dios. Él no vivió haciendo lo que le venía en gana. Él hacía lo que Dios le decía que hiciera. Es como Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo, varón. Y entonces muchos toman esa porción de la escritura que es solo para Abraham y dicen: Dios me prometió que yo voy a tener un hijo varón, estoy reclamando un hijo varón, estoy pidiendo un hijo varón. Dios se lo dio a Abraham, me lo tiene que dar a mí también. Hermano, esa palabra fue específicamente para Abraham. Comprenda la Biblia, lea la Biblia, estudie la Biblia.
Póngase a los pies de buenos maestros que tienen el Espíritu de Dios, no que tienen el espíritu del mundo, ni el espíritu del anticristo, ni el espíritu de los demonios metido dentro de ellos. Esto quiere decir que usted no puede hacer lo mismo. Esto lo que significa es que usted lo puede hacer si es la voluntad de Dios. Y si usted está en el camino de la voluntad de Dios para su vida. Miren, hay gente que le ordenan a la tinaja, no sé si todos se acuerdan de esa historia, para que la harina y el aceite no dejen de fluir. Ustedes conocen la historia, yo no se lo tengo que repetir. Y hay gente que se ponen a ordenarle a los espaguetis que se multiplican, a los frijoles negros que nunca falten, al arroz que sobre. Miren, hermanos, no fue la voluntad del profeta. Escuche esto. No fue la voluntad del profeta bendecir a esta mujer. No fue su decisión propia bendecir a esta mujer. Fue Dios quien envió a Elías a esta mujer. Y Jesús en el Nuevo Testamento dijo, vamos a Lucas capítulo 4, y usted va a entender cosas maravillosas que nos enseñan la palabra de Dios. Esto es, yo estoy hablando aquí de fe, esto es fe sana, no es fe corrupta. Y conforme vamos avanzando, vamos a ir profundizando más en lo que es la fe genuina de la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 25 al 27, vamos a leerlo y después vamos a entrar en detalles. Dice, pero en verdad os digo que muchas viudas había en Israel, muchas viudas, en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, en que hubo una gran hambre en toda la tierra. 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. ¿Ve? Elías fue enviado, pero no a cualquier viuda, no a todas las viudas. Repetimos en el versículo 26, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. De las cientos de viudas que había, Dios solo envió el profeta a una viuda. 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Había mucha enfermedad de lepra en Israel, en el pueblo de Dios. Habían enfermedades. La lepra es una enfermedad mortal en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y esto está poderoso, mis queridos hermanos. Esto está poderoso, porque esto rompe con la teología de mucha gente hoy día. Y entonces nosotros podemos leer la historia esta en Primera de Reyes, capítulo 1, que dice, vamos a Primera de Reyes, capítulo 1, para que vea, capítulo 17, perdón, y usted va a ver qué maravilloso está esto. Y usted ahí se puede leer después con tiempo toda la historia.
17:1 en Primera de Reyes, miren lo que dice. Primera de Reyes 17:8, perdón, dice, y vino a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo, vamos a leer el 9, levántate, vete a Serepta de Sidón y allí morarás. He aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Fue Dios quien mandó al profeta a socorrer a esta mujer. Ella lo iba a alimentar y al mismo tiempo Dios la iba a socorrer. Dios le iba a suplir lo que ella necesitaba. Y en Israel había muchas viudas. Había muchas otras creyentes. Pero Dios la envió a una sola. Fue Dios quien dio la orden. Fue Dios quien envió al profeta. Fue Dios quien quiso socorrer a esta viuda. No fue la compasión del profeta, sino el amor y la compasión de Dios, la misericordia de Dios. Y aquí viene algo maravilloso. ¿Y saben qué? Que esta mujer era gentil. ¿Y saben qué? Que Naamán el leproso también era gentil. ¿Y saben qué? Que en esos tiempos en Israel había muchas viudas, pero a ninguna de ellas le fue enviado el profeta. Y muchos leprosos, pero ninguno de ellos fue limpio, sino a uno que no pertenecía al pueblo de Israel. Dios no hace acepción de personas. Donde Él ve fe, donde Él ve en tu corazón un corazón contrito y humillado, no desprecia a Dios. Alabado sea su nombre. Gloria sea Jesús. Hermanos y amigos, cambie su teología. No se crea la papa del siglo. Hay creyentes que dicen, soy un hijo, es mi derecho ser bendecido, es mi derecho apropiarme de todo lo que Dios tiene. Hermano, cambie su teología. Tenga cuidado, no le vaya a pasar lo mismo que le pasó a Judas, que Satanás entró en su corazón. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 9:16. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por mucho que usted desee y quiera, por mucho que usted corra, que si Dios no está en el asunto, no podrá lograr nada. Su fe no trabajará. Deuteronomio 6:16 dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. ¿Saben ustedes lo que es tentar a Dios? ¿Saben ustedes? Tentar a Dios es dudar de que Dios está entre nosotros, dudar de que Dios puede ayudarnos, dudar de su palabra, dudar de su poder, dudar de que Dios está en total control de todos los asuntos. Fe es vivir para Dios,
a través de Jesucristo, confiando en su soberanía en todas las cosas. Pasen o no pasen, haya pan o no haya pan para comer, usted seguirá confiando, sabiendo de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es fe. Miren, Jesucristo fue un hombre de fe. No hay nadie que pueda decir que Jesucristo no tenía fe. Pero cuando Jesucristo fue tentado a utilizar la palabra de Dios porque sintió hambre, no cedió ante la tentación del diablo que le decía que le dijera a las piedras que se convirtieran en pan. Yo estoy seguro que si Jesús le ordenaba a las piedras se convertirían en pan. Pero Jesucristo no cedió ante esta tentación. Fue tentado por el diablo para que usara su poder como hijo de Dios ilegítimamente para convertir las piedras en pan. Esto está súper importantísimo porque la mayoría de la iglesia, esto es precisamente lo que está haciendo. Vean la actitud de Jesús ante una necesidad personal. Optó por confiar en lo que dice la palabra de Dios. Eso es fe en Dios. Jesús mencionó la palabra de Dios y confió en Dios. Estaba en las manos de Dios que se cumpliera la palabra. Yo no tengo que hacer nada. Solo confiar, creer que Dios es quien me sostiene, quien me cuida, me ampara, me guía. Aunque ande en el valle de muerte, eso es fe. Eso es fe, mis queridos hermanos. Ahí usted se puede leer la historia en Mateo capítulo 4, del versículo 2 al 11. Usted puede leer cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Y en esos versículos, cuando usted se los lea, usted va a poder aprender poderosísimos puntos para que seamos cristianos exitosos, para que no caigamos en las trampas del diablo. Usted tiene que entender, y usted va a entender en estos versículos, que Satanás es el tentador. Le dijo: si eres hijo de Dios, pues tienes poder, úsalo. Cristo fue tentado a usar su poder para su propia ventaja, lo cual él nunca haría. Y aquí es donde la iglesia moderna ha caído, y ha caído profundamente. El hombre es un ser espiritual, tanto físico como espiritual. Depende totalmente de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos no solo del pan físico, sino también del pan de Dios, el pan espiritual. Necesitamos los dos alimentos. Entonces,
tentar a Dios es poner en duda su palabra, lo cual pone en duda su capacidad de hacer lo que Él ha prometido. Eso es tentar a Dios. Entonces, si usted se pone a declarar y a repetir como un loro, a declarar, yo digo, yo declaro, para que los problemas financieros, las pruebas, la escasez y las dificultades desaparezcan, usted se está haciendo un Dios para sí mismo y no está confiando en la palabra de Dios. Esto es poderoso, ojalá usted pueda comprender esto. Ojalá usted pueda comprender todas estas maravillas. La actitud del creyente debe ser orar a Dios, encomendarse a Dios, confiar en su palabra, confiar en su soberanía, confiar en sus designios, su camino. Que aunque a veces el camino es escabroso y difícil, será el camino correcto que Dios ha elegido para nuestras vidas. Deje de estar pidiendo tanto y empieza a dar gracias por lo tanto que Él ya nos ha dado. ¿Entienden? En la vida del Hijo de Dios hay un balance en la autoridad que Cristo le ha dado a la iglesia. La autoridad es para hacer la voluntad de Dios, no la suya. Entienda esto, por favor. Y en este pecado ha caído la iglesia y tiene infestada a toda la iglesia. Nada de eso es fe, sino presunción. Es caer bajo las redes del tentador, es hacer la voluntad del diablo en vez de la voluntad de Dios. Estas prácticas son la falsificación de la fe. El diablo se las vendió a la iglesia y la iglesia la está practicando. Digo, gran parte de la iglesia. Yo tengo muchos compañeros cristianos que antes creían en la fe de declaraciones, repeticiones y afirmaciones. Ellos creían que eran dioses pequeños y en la práctica de sus doctrinas heréticas, muchos amigos, familiares y hermanos cristianos murieron en el intento de ser sanados, liberados y salvados. Muchos nunca recibieron la contestación a sus oraciones, aunque por años practicaban las falsas enseñanzas sobre la fe. ¿Ven, queridos hermanos? Yo les estoy enseñando puntos importantes de la palabra de Dios sobre todos estos asuntos. Si a usted le hacen un cuento y usted se lo cree, es porque usted quiere, es porque usted desconoce la palabra de Dios. Entonces, ya después con esta introducción un poco larga, por cierto, nosotros vamos a comenzar un estudio sobre todos los asuntos de la fe. ¿Qué tiempo me va a tomar? No lo sé. Pero sé que tardaré quizás semanas o meses estudiando todo sobre la fe. Aunque ya en el pasado he dado cientos de estudios sobre la fe cristiana,
Pero cada día aprendo más y cada día entiendo más y cada día tengo más experiencias sobre los asuntos de la fe. Y para que podamos comprender realmente la fe, debemos estrictamente someternos a la enseñanza de la Biblia, teniendo como piedra angular a Jesucristo y su sacrificio. Toda doctrina debe salir de ahí, de ese fundamento. Toda doctrina que sale del fundamento de Jesucristo y de su sacrificio, toda doctrina que sale de ahí, difícilmente usted va a caer en el error. Si nos salimos de la Biblia en estos asuntos, erramos y nos extraviamos. Todo a lo que Dios diga que sí es sí y lo que dice Dios no es no. El único libro que enseña sobre la fe correcta es la palabra de Dios, y muy en especial el libro de Hebreos y los evangelios, aunque toda la palabra de Dios en realidad es un libro de fe. Hebreos es una epístola de fe por diseño del Espíritu Santo. Pablo, quien es el escritor, enseña y enseñó bastante sobre la importancia y la necesidad de la fe. De hecho, Pablo siempre enseñó sobre la necesidad de la fe en todas sus epístolas. Pero en Hebreos profundiza de la fe, explicando la actividad en la vida de hombres y mujeres de esa fe que ellos tenían. Antes de que lleguemos a uno de los capítulos que más resaltan en Hebreos, que es Hebreos capítulo 11, es importante que expliquemos detalles muy importantes para que podamos comprender la fe de la Biblia. El mayor tema que trata la epístola de los Hebreos es el acceso a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Los primeros capítulos del 1 al 10, el Espíritu Santo nos explica la importancia de quién en realidad es Jesucristo. Nos explica de la supremacía, el señorío de Jesucristo. Y sobre la necesidad de tener una relación de fe con Jesucristo, ya que es solo a través de Jesús que podemos tener relación con Dios y una fe que Dios reconoce. Esto es importante. La fe del hombre del mundo para lograr y alcanzar cosas no es una fe que Dios reconozca como la fe que salva. No podemos mezclar la fe bíblica con la fe del mundo. La fe bíblica nos conecta con Dios. La fe del mundo nos conecta con el sistema del mundo. O vivimos por el sistema de Dios o por el sistema del mundo. Las dos no pueden ser. Jesús dijo en una ocasión: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Gloria a Dios. La Biblia, el expositor, dice: Jesús estaba diciendo que las deudas al hombre y las deudas a Dios debían saldarse. Las dos esferas de obligación son distintas y conciliables. En efecto,
Jesús empezaba a enseñar acerca de la separación de iglesia y del Estado. Una cosa es el mundo, otra cosa es Dios y su palabra. Son dos sistemas diferentes, que trabajan diferentes, que viven diferentes, que creen cosas diferentes. Y desgraciadamente hay empresarios que se convierten y vienen a Cristo y siguen con las mismas mañas impías que usaban en los negocios en el mundo y lo traen a la iglesia. Las cosas tienen que cambiar. Al pan, pan y al vino, vino, como dice el dicho. El pueblo de Israel salió de Egipto con las mañas, las dudas, el mundo, la religión en ellos. Y entonces Dios, para poder pulirlos, tuvo que pasarlos por un desierto. El gran problema de ellos era que siempre estaban tentando a Dios. Siempre dudaban de la capacidad de Dios para ayudarlos. Por eso no esperaban, se desesperaban y hacían cosas. Y empezaban a hablar y a murmurar. Y a Dios le desagradaba. En una ocasión, como Moisés no regresaba, se desesperaron y se construyeron un becerro y empezaron a danzar y dijeron, este es tu Dios. Si Moisés no está aquí, nos quedamos sin Dios. ¿Entienden? Se quejaban, murmuraban, querían retroceder a su antigua vida. No eran agradecidos. Usted y yo como cristianos tenemos que vivir para Dios sin quejarnos. Sin quejarnos de nada. Si usted se está comiendo un cable, no se queje. Solo confíe en Dios. Dios no es sordo, ni ciego, ni injusto, ni un abusador. Él no se complace en hacernos mal, sino el bien. Entonces, por fe viva la vida, porque la gracia de Cristo es más que suficiente para habilitarnos a vivir una vida de victoria. La fe es más que suficiente. Usted camine por esta vida agradecido a Dios, sabiendo que Él está teniendo cuidado de usted. Y usted no se desespere. Usted no haga obras y actividades que después usted se pueda arrepentir porque metió la pata. Cuando un ángel caído estaba abofeteando a Pablo en su ministerio, lo abofeteaba con tribulaciones, persecuciones, problemas en todas las ciudades, se oponía a él para que no predicara el evangelio. Entonces cuando este ángel estaba ahí golpeando a Pablo, a tal punto que Pablo dijo, tengo que orar. Él no se puso a estar echando ese ángel en el nombre de Jesucristo, sino que oró a Dios que lo quitara. Y al ver que no hubo respuesta la primera vez, pues oró 2 veces más. Y Cristo le dijo, con la gracia es suficiente. La gracia de Cristo nos da el poder para ser victoriosos contra la carne, el mundo y el diablo. Eso es todo lo que usted y yo necesitamos para vivir en este mundo. El poder de Dios se halla en la gracia. El poder más grande que existe para vivir es la gracia. A través de la gracia tenemos el favor de Dios. Jesús
todo lo que necesitamos, queridos hermanos. Y usted está ahí todos los días, pide y pide y pide, y se queja y murmura y dice y chismea. No. Porque eso es tentar a Dios. Así desagradamos a Dios. Jesús explica a Pablo. Es mejor que los profetas del Antiguo Testamento. Mejor que los sacerdotes o patriarcas. Solo el nombre de Jesús es más excelente que el de los ángeles. Y el ministerio de Jesucristo reemplazó el antiguo pacto. Es el propósito del Espíritu Santo en el libro de Hebreos recordarle al creyente que por medio de Jesús podemos entrar a la presencia de Dios. Por medio de Jesucristo podemos entrar a un mundo invisible en los cuales hay verdades espirituales que son reales. Esto está poderoso porque la Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para su oportuno socorro. Hebreos 4:16. Solo podemos a través de Jesús acercarnos al trono de la gracia. Es solo a través de Jesús, no es a través de María, ni de Pablo, ni de San Pedro, ni de San Judas. No es a través de religiones, no es a través de sacrificios de animales, no es a través de un eleguá detrás de una puerta, de un coco, de un tabaco. Es solo, podemos llegar a Dios solo a través de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Esto es la palabra de Dios. El expositor dice: la gracia se refiere a la bondad de Dios extendida a todos quienes se acercan, y durante el oportuno socorro hecho todo por el sacrificio de la cruz. Y solo podemos entrar por medio del sacrificio de Cristo hasta el mismo cielo, al lugar santísimo. Esto es poderoso. Podemos llegar ahí, nuestra voz va a ser oída ahí, en el mismísimo trono de los cielos. Ya no hay un techo que lo impida, ya no hay nada que lo impida. En el nombre de Jesucristo podemos llegar hasta el mismísimo Dios y relacionarnos con Él, hablar con Él. Decirle: Padre, alabado sea su nombre. Qué maravilloso es todo esto. Qué maravillosa palabra de Dios. Alrededor del mundo, muchas religiones y muchas culturas hacen ritos, sacrificios, oraciones, promesas, danzas. Van caminando, dañándose las rodillas hasta los altares para honrar, agradar o para llegar a Dios. Pero ninguna de esas cosas funciona. Ninguna tiene el poder ni los medios. Es solo a través del Hijo de Dios que tenemos acceso a Dios. Es solo a través del Hijo de Dios que podemos adquirir fe que salva. La fe que salva solo se halla en Jesucristo. Todo otro tipo de fe es fe
que nos salva, es fe que no tiene relación con Dios, pero la fe en Jesucristo y su obra en la cruz es fe que salva, fe que llega hasta el mismísimo trono, fe que se relaciona con Dios. Santo es el nombre de Jesús. Qué maravillosa palabra de Dios. Qué bueno es estudiar la palabra de Dios. Miren, cuando estudiamos el libro de Hebreos, vamos a obtener un gran entendimiento sobre la vida espiritual del creyente. Vamos a obtener un entendimiento sobre su vida espiritual y mi vida espiritual. En este libro podemos aprender el camino de fe de la vida de un hijo de Dios. Y una cosa debemos tener bien claro, que el camino y la vida cristiana es un camino de fe. Y esta fe no es una fe ciega. Esta fe no es sin nombre, tiene un nombre. Esta fe tiene doctrina, tiene conocimiento, tiene un libro inspirado por Dios, la palabra de Dios. Muchos piensan que la fe es lanzarse sin meditar, sin hacer planes, sin calcular costos. Es cierto que la fe requiere de nuestra acción, pero la fe no se lanza de un edificio para demostrar la fe. La fe no se arroja ante un auto creyendo que Dios va a parar el auto. Tampoco se arroja de un avión. La fe actúa y acciona en todo lo que es la voluntad de Dios. Miren que ahora estamos entrando en el tema poderoso de la fe. Gloria sea su nombre, qué maravillosa fe. Gloria a Jesús. Miren, la fe que realmente tiene sabiduría espiritual. Y yo creo que he adquirido alguna sabiduría espiritual en mi vida. Porque cada vez que oro o tengo alguna petición, digo, Dios, lo quiero, pero solo si es tu voluntad. Esto es tener sabiduría espiritual. No desee nada que Dios no quiera para usted. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, todo nos va a ir mal. Cuando seguimos la voluntad de Dios, todo irá bien. Todas las cosas nos ayudarán para bien cuando estamos caminando en la voluntad de Dios. Esto es sabiduría, hermano. Esto es tener un entendimiento básico de lo que es la palabra de Dios. La voluntad de Dios para Jesucristo era ir a una cruz y pasar por el trago amargo por el cual Él pasó. Y orando en el jardín en Getsemaní, dijo, si es posible, líbrame, pero hágase tu voluntad. Eso es sabiduría y fe espiritual. Como por ejemplo, es la voluntad de Dios que yo someta mi cuerpo a Él como un sacrificio vivo. Y si lo hago,
Eso es fe en acción. Ahí su fe se está obrando poderosamente. Dios tiene un sacrificio. Dios se proveyó él mismo de un sacrificio. Esta fe en el Hijo de Dios salva, redime y vence y conquista y logra. Miren, Génesis 22, versículo 8, dice que, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, le dijo Abraham cuando él fue a ofrecer a Isaac en holocausto. Isaac iba a ser un tipo del Hijo de Dios, provisto por el Señor, quien redimiría a la humanidad al entregarse en sacrificio en la cruz. Y él dijo, Dios va a proveerlo. Él no salió corriendo para traer el reemplazo. Dios fue el que lo hizo. Porque tuvo fe, porque creyó que Dios iba a levantar a su hijo. Si él lo mataba, él dijo, Dios lo levanta después. Pero él prefirió creer en Dios. En Hebreos capítulo 10, la fe es mencionada como el principio de la vida espiritual. Yo recuerdo que un tiempo atrás Dios me dio, yo estaba así, estaba haciendo otras cosas y de momento me vino así la revelación, ¡pah! Me dio un golpe que entendí muchas cosas de la palabra de Dios. Y una de ellas es esta. En Hebreos, la fe se menciona, en Hebreos 10, la fe se menciona como el principio de la vida espiritual. Por fe recibimos la vida de Dios. Pero por fe también caminamos en este mundo. O sea que la vida espiritual viene de Dios por medio de la fe en Cristo y la obra de la cruz. La vida de Dios es implantada en mí por fe en Jesucristo. El hombre nace espiritualmente muerto. Significa separación de Dios. Y cuando el hombre ejerce fe en Cristo y el sacrificio, la vida de Dios es restaurada en ese hombre. Ahora mismo hay millones de personas alrededor del mundo que tienen vida física y un día van a morir, pero están muertos, son muertos, no tienen comunión con Dios, no tienen vida espiritual, se mueren y se van derechitos al infierno, porque no hay vida espiritual, porque la vida espiritual solo se recibe al creer en Jesucristo. Gloria sea el nombre de Jesús. Qué poderoso es todo esto. La fe es mencionada en este capítulo 10 con dos elementos esenciales para tener una vida cristiana exitosa: confianza y paciencia. Vamos a la Biblia, porque hace rato que no vamos a la Biblia. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 10, los últimos versículos del capítulo 10, 35 a 36. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. 36.
porque la paciencia, dos palabras. La primera es confianza, la segunda paciencia. Os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Confianza en Jesucristo, en su soberanía, en su obra. Porque esa fe nuestra ahí tiene grande galardón, grande recompensa. Y entonces la fe también tiene paciencia. No es necesaria la paciencia. ¿Por qué? Porque para hacer la voluntad de Dios, con paciencia, es una vida entera. ¿Cuántos años vamos a durar? No lo sabemos. Bueno, todos esos años que usted dure, usted con paciencia hace la voluntad de Dios. Entonces Pablo hace gran énfasis sobre la fe, citando Habacuc capítulo 2, versículo 4, que esta cita también la vamos a encontrar, y ahora vamos a leer este versículo. Esta cita también la podemos encontrar en Romanos capítulo 1, versículo 17 y Gálatas 3:11. Es solo a través de la fe, no en cualquier cosa, no en diferentes objetos, sino una fe, una confianza en lo que Dios hizo por la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Ahí está nuestra confianza. Ese es el objeto de nuestra fe. Y es sólo así que el justo obtiene vida. La vida de Dios. Y es sólo con esta fe que el justo camina la vida en este mundo. Por lo tanto, por medio de la fe en Cristo, recibimos la vida de Dios, pero también por medio de la fe en Cristo vivimos y caminamos en este mundo. 10:38, mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. Usted recibirá la vida de Dios por fe en Jesucristo. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si usted retrocede de su fe en Jesucristo, no agrada a Dios, no agradará al corazón de Dios. No es fe en cualquier cosa, no es fe en un santo, no es fe en religiones, no es fe en ritos, no es fe en filosofías, es fe en Jesucristo. Y si retrocede de esa fe, no agrada al corazón de Dios. ¿Ven cómo les estoy explicando? Para que aprendan que fe no es... Fe tiene un objeto, fe tiene un nombre, fe tiene doctrina, fe tiene conocimiento. Hebreos 11, como han dicho algunos maestros, es el salón de honor de hombres y mujeres de fe. Hay otros que dicen el salón de la fama, de honor, Hay otros que, y hay otros que le dicen es el camino de la fe de hombres y mujeres de Dios. Entonces, mientras nosotros contemplamos, estudiamos y meditamos en este capítulo, vamos a ver ejemplos de fe, los cuales Pablo escogió de estos hombres y mujeres de Dios que registra el capítulo 11. Ya yo les he puesto las bases a ustedes y les he dicho que
del 1 al 10 en hebreo se está resaltando el señorío de Jesucristo. Y por el tiempo no les he dado más versículos, pero desde el primer capítulo, desde el primer versículo dice que Dios en el pasado habló a través de los profetas de diversas maneras y de diversas formas. Habló por voz audible, habló por profetas, habló por sueños, habló de diferentes maneras, pero hoy día nos está hablando directamente a través de su Hijo Jesucristo. Y una voz audible en una ocasión cuando Jesucristo se transfiguró y brilló delante de sus apóstoles, que es una voz dijo: este es mi Hijo, a él tienen que oír. Jesucristo. ¿Entienden? El famoso escritor Lenski, él escribió y dijo: este es un gran capítulo de la Biblia, una galería de notables creyentes de la antigüedad, cada uno descrito por una mano maestra, el Espíritu Santo. Todos ellos creyeron lo invisible, todos confiaron en promesas, cosas por las cuales tenían que esperar y confiar. Una gran característica los hace a ellos familias de la fe. Las adversidades, las contradicciones, el dolor, la espera, la persecución. Ellos no permitían que la fe se apagara. Sus nombres están inscritos en rollos inmortales. Son tantos que todos no se pueden nombrar, y la lista completa está grabada en los cielos. Esto está poderoso. Este hombre, Lenski, él escribió comentarios. Estos eran hombres poderosos de Dios que sabían interpretar la Biblia correctamente. No la gente moderna que tenemos hoy en día. Creen en la teología moderna. La teología moderna quita el énfasis de Dios y lo pone en el hombre. Eso es diabólico. Gloria sea el nombre de Jesús. Para Pablo, quien es el escritor, la fe comienza con una convicción intelectual o mental. La fe comienza con la convicción de que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. No existe otra vía por la cual agradar a Dios al no ser por fe. Por eso, para usted interpretar correctamente Hebreos capítulo 11, usted debe correctamente estudiar profundamente del capítulo 1 al 10. Y así usted va a poder interpretar correctamente, sabiamente, el capítulo 11 de Hebreo. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo repito, pero sin fe. Ya Pablo había explicado en los primeros capítulos cuál es esa fe. Sin fe en Cristo y el sacrificio será una fe que Dios no acepta.
sigue diciendo, vuelvo y repito, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe en otras cosas que no sea Cristo y su obra no agrada a Dios. ¿Ven la diferencia? Sigue diciendo, porque es menester que el que se llega a Dios se allega, crea que le hay. La fe es el fundamento y el principio de la manera por la cual Dios trata con la raza humana. Dios trata con la raza humana por medio de la fe, la confianza en Él, y que es galardonador de lo que le buscan. Es solo por la fe de Cristo que Dios justifica al hombre. Es solo por la fe de Jesucristo que Dios santifica al hombre. Es solo por la fe de Jesucristo que Dios salva al hombre. Eso es por fe para que nadie se gloríe. No es por obra, sino es por fe. Pero la fe genuina tiene obras apropiadas y genuinas. Hay quienes enseñan que con solo tener fe, sin importar en quién o en qué, que Dios se agrada. Claro que no. De lo contrario, no habría sido necesario que Cristo fuera sacrificado. De lo contrario, los judíos, los musulmanes y todas las religiones allá afuera que tienen fe en Dios se salvarían y agradarían a Dios. Pero si usted no cree en Jesucristo, usted no agrada a Dios. Así que claro que no. Claro que no. Es solo a través del Hijo de Dios. De lo contrario, nadie va a ser salvo. Las personas que se nombran aquí en Hebreos capítulo 11, y nosotros vamos a estudiar la vida de esta gente con profundidad para que usted vea lo maravilloso de la fe. Ellos hicieron más que simplemente tener una actitud mental a la realidad de Dios. Ellos tenían una fe que era viva, activa. Era una fe que los motivaba. ¿Saben por qué? Porque no era una fe muerta, sino viva. Y la fe viva solo es producida por el Espíritu Santo. Y solo hay Espíritu Santo para aquellos que creen en Jesucristo. Es una fe viva. Si Dios existe, si Él recompensa a cualquiera que lo busca diligentemente, entonces la fe en Dios debe ser la influencia de motivación de sus vidas. Cuando uno cree todo lo que Dios hizo en Cristo, la fe toma la vida de Dios. Dios está reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Cristo. Entonces, cuando por medio de Cristo nos reconciliamos, la fe cobra vida. Por eso es por lo que la fe verdadera obra por el amor. Porque tiene la vida de Dios. Miren, todos los seres humanos tienen fe, pero fe con la vida de Dios. Solo los que han creído en Jesucristo. Hay fe con vida
y fe sin vida. La fe sin vida es la del mundo, la de los demonios, la de las religiones. La fe con vida es la que cree en el Mesías, el Señor Jesucristo. Lo que enseña Hebreos capítulo 11 está en total acuerdo con lo que enseñó Santiago, el hermano de Jesús, cuando habló sobre la fe y las obras. Y este será el próximo estudio. Vamos a hablar de la fe sin obras es muerta. Hoy los dejo con esta introducción maravillosa sobre la fe de Jesucristo. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.